Hola, Hola, ¿cómo están? bien, ¿y tú? Hola Alejandra, ¿cómo te ha ido? Gracias. Ay, Bien, Alejandra, gracias. de verdad que agradecidos inmensamente, porque qué valiente, qué generosa, contarnos una historia que seguro es dolorosa, bueno, muchas emociones se te pasarán cuando revives todo esto, pero es hora de que hablemos y de que contemos, o sea, mejor dicho, ya no hay tiempo, Y ya no hay adicional tiempo. estamos pasando por una situación tan compleja que cae como anillo al dedo, como acabo de decir. Entonces te agradecemos inmensamente este espacio y bueno, que todo sea para la gloria de Dios. Este en vivo, les digo a todos los que están conectados, queda guardado, grabado, guardadito ahí en el perfil para que lo compartan. La idea es esa, bueno, ¿a quién esta historia le puede servir? Y tenemos esa misión de no quedarnos con los regalos que recibimos en la vida y de Dios. Y tenemos esa obligación moral de compartir y alzar la voz. Entonces hay que guardadito. Y bueno, Alejandra, entonces un abrazo Muy grande, este bienvenida. espacio es tuyo, entonces no sé, cuéntanos un Ay, poquito. muchas Sí, gracias. No, y más, este tema es algo que se presenta más de lo que uno cree. Todos los días, la gente pregunta, ay, pero es que si hay tanta gente que aborta, eso sí es tan horrible, y si es tanto como dicen, sí, es mucho. Lo que pasa es que, y eso que ya es con menos vergüenza que se habla del tema, pero es muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que se presenta esto diario, diario. Y bueno, yo que trabajo en salud, exacto. digamos que yo llevo 16 años trabajando en salud y si vieras que yo nunca le había como prestado tanto, no, o sea, nunca le había prestado atención al tema. Y pasaba frente a mis ojos, y pasaba, escuchaba, o sea, me daba yo, hablaban del tema frente a mí. Y es tanto esto que lo que uno lo quiere como, es tanto lo que esto te ensordece que usted decide no volver ni siquiera a, a relacionar esa palabra con usted. Ah, no, conmigo no es. Entonces, pasa demasiado, muchísimo. Y mucha gente, y de pronto, no sé si a ustedes les ha pasado que nunca han escuchado de un tema, o nunca han escuchado un término, o nunca han escuchado una canción, en fin, cualquier cosita, y alguien se las muestra y se la empiezan a encontrar en todas partes, la empiezan a escuchar en todas partes. Eso seguro que va a pasar con este tema hoy, con muchas personas que lo lleguen a escuchar. Ojalá. ¿Y qué hacen los de la... Hay del que se haga el de la vista gorda con este tema el día que lo escuche y ya diga, o sea, somos inocentes. En la ley de los hombres somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. En cambio, en la ley de Dios somos inocentes y no sabemos, pero si sabemos que nos hacemos los delitos, qué miedo. Qué Claro. miedo. Sí, porque es que uno cree que aquí o nadie me vio. Yo fui Sí, calladita, solita. Bendito Dios. Ay. Y Alejandra, y más que yo sé que me imagino que vamos a tocar esa parte, algo que a mí me conmueve mucho es la vulnerabilidad en ese momento de la persona. O sea, ese miedo, esa soledad, ese rechazo, donde solo ven esa salida, perdón. Y claro, y lo que le dicen y cómo se lo dicen, esa es la mejor opción. Y después de todo lo que pasa, después post, nadie está. nadie está. Nadie está. De hecho, eso es lo que hace Profamilia. Y Profamilia es tanto que sabe que sí hay consecuencias, que una de sus publicidades reza, estamos contigo en lo que sigue. O sea que ellos saben que sigue algo, pero no Bendito. están. De hecho, el gobierno está autorizando, promoviendo, diciendo que está bien y que lo hagan, pero el gobierno no te va a acompañar en lo que sigue. No, para nada, Jamás. para nada. Estoy segura que está disparado. Eh, No, y ahora con mayor razón ya, con todo esto, esto aprobado, eso es mejor, no, y todas las mujeres que se están uniendo como si eso fuera una victoria Total. y alegrándose de todo esto que ocurre. Bueno, pero es Alejandra, que,
Si tú miras la publicidad de las abortistas, es muy tenaz como se pintan ellas mismas como es el infierno. Pintan llamas, se pintan así como almas en pena, eh, con gritos con caras de angustia. Bendito Para Dios. mí es una premonición. Bueno, que Dios se apiade de ella y tenga misericordia. Bueno, Alejandra, en todo caso, yo sé que tienes una historia y lo que nosotros pretendemos para dar gloria a Dios es conectar a las personas emocionalmente con esas historias y, y tú me dirás si estás dispuesta a contestar cualquier pregunta para decirles a ellos que pregunten tranquilamente, ¿cierto? O si hay alguna, tú también puedes tranquilamente decir, bueno, omito esa pregunta. Sí, no, no, no hay ningún Tenemos el problema. icono de pregunta que hay aquí abajito en la pantalla para que no se nos pierda y aprovechemos bastante esta historia de Alejandra para que creemos conciencia. Recuerden que mientras va avanzando el live, muchas personas se siguen uniendo o escriben, no sé, en algún comentario, entonces esas preguntas se pueden perder si la dejan escrita ahí. Más fácil por el icono, las vamos viendo nosotros y ya después se las vamos enviando a Alejandra. Bueno, Alejandra, ¿cómo entonces, comienza esta historia? Cuéntanos. Bueno, yo creo que el aborto ya no tiene una edad. Primero, el aborto era más para eh, las niñas, para las personas menores o las personas que tenían alguna condición, digámoslo así, las casadas, las que tenían algún impedimento como de que se dieran cuenta que estaban en embarazo, bueno, la época pues que tenían, porque el aborto viene de siempre, eso no es nuevo, solamente que ya perdimos la vergüenza, totalmente. Pero el aborto viene de muchísimos años atrás. De hecho, antes se hacía ancestralmente con hierbas y mil cosas. Y, y de hecho, hasta ahora todavía mucha gente dice en los servicios de salud que tomó tal hierba y que no le sirvió efecto, ¿cierto? Eh, yo tenía 16 años, en realidad tenía una pareja, un novio adolescentes, él tenía 14 años, yo 16, no me dejaban tener novio, una niña muy de la casa, no me dejaban mover para ninguna parte sola, pero para eso no hay quien amarre, ¿cierto? no ¿Qué hay pasa? Cuando, cuando yo me doy como cuenta que no me dio el periodo, pues yo en ese tiempo no es lo mismo ahorita a los 16 años que hace 25 años y es tener 16. Entonces digo, bueno, ¿qué pasa? No me viene. ¿Qué voy a hacer? Me voy y me hago como 10 pruebas de sangre de embarazo. para estar Me dice, segura. positiva. No, esto es un error. Otra positiva. Y yo, ¡ah! Dios mío, sí. O sea, una niña, yo tenía plata, yo mantenía plata, eso era lo que me daban a mí plata. Y yo dije, bueno, mi mamá, no se me olvida, me valían 10.000 pesos a una niña de 16 años para hacerse todas esas pruebas de embarazo. Listo, cuando ya definitivamente dije, sí, estoy en embarazo, le cuento al papá de mis hijos que esos los tres son tres abortos tuve y son de la misma persona. Eh, a mí no se me olvidan esas palabras. De hecho, esas palabras las enterré, pero las volví a recordar como en el proceso de martirización, porque eso vuelve a martirizar. O sea, Se todo vuelve eso y es, sale. sí, eso es como una herida, literal, una herida que usted se tape y no se trate como debe ser, ella se infecta, se va infectando, engangrenando, pudriendo, si es posible decirlo. Y cuando ya empieza eso a traer sus consecuencias, empezás a acordarte de cosas que, Dios, de hecho, a mi tercer embarazo se me olvidó por completo. Yo vine a acordarme del tercer embarazo hace 1 año y medio, Oh. más o menos. Y de hecho, por pesadillas. Ah, o sea, mira esa consecuencia, pues sí, emocional y psicológica. A decirme cómo,
o sea, el que me llamó a confirmarme, porque yo le pedí a Dios que me dijera si eran dos o eran tres, si eran dos o eran tres. Que bueno, en la historia les contaré bien cómo es. El que me llamó a confirmármelo fue el papá de mis hijos. Y él no sabía yo por qué estaba pasando. Pero Dios es un instrumento fundamental en la sanación de las heridas del aborto. No hay nadie más que sane esto. Nadie. No. Profesional llega hasta cierto punto y es necesario, o sea, les digo, busquen ayuda profesional, porque sin ayuda profesional no van a poder salir. Pero si no le unimos a esta ayuda profesional la ayuda espiritual, no es posible, porque llegamos hasta cierto punto. De hecho, eso era lo que yo estaba haciendo antes de encontrarme con Dios. Hacía ayuda profesional únicamente, psicoanálisis, psicólogo, hasta brujos llegué a visitar porque yo pensaba, me decían, no, se le están haciendo brujería por las pesadillas, por el carácter tan difícil, porque peleaba con la sombra, porque no me soportaba nada, nada, Es absolutamente nada. como si la mente y pidiera sanar, o sea, sacarlo de alguna manera para poderlo Todo, procesar. todo el mundo es tu enemigo, todo el mundo es tu enemigo y de hecho mira que por eso estas chicas son así. Todo el mundo es tu enemigo. Inclusive usted es su peor enemigo y por eso llegamos a pensar en el suicidio. Yo también, el 28 de mayo del 2018, yo decidí que ese día que eso no podía seguir, que no quería vivir más. Pero Dios, vuelvo y digo, Dios ha sido fundamental. Entonces, le cuento al papá de mis hijos que estaban en embarazo y me dice, bueno, yo me salgo de estudiar y me pongo a trabajar. Un niño de 14 años, por Dios, yo me salgo de estudiar y me pongo a trabajar. O sea, yo no puedo decir que yo aborté porque me indujeron, porque me dijeron en un servicio de salud, porque me obligaron, porque el papá de mis hijos no me quiso reconocer y me pidió que lo hiciera. No. Y mire que, sin embargo, tuve el trauma. De Ajá. hecho, el aborto llega a mi vida con otra palabra y nadie, literalmente me lo presenta el demonio. ¿Cómo? Yo no salía a ninguna parte porque no me dejaban y escucho unos muchachos en la acera de mi casa la noche anterior conversando, porque como yo no salía, prácticamente no salía, pues yo me ponía a escuchar a la gente hablar en la calle. Por la ventana me tomaba y escuchaba a la gente hablando y, y me decían, y ellos estaban hablando del tema de las mujeres, de cuando tenían sustos, entonces se referían a esto como el susto. Eh, Ay, ¿usted qué hace cuando eso le pasa? Eso quería decir que eso ya les había pasado a ellos. Okay. Mm. Entonces, estaban hablando del tema, yo, normal, amanece, yo salgo al otro día de mi casa a hacer un mandado en la mañana y encuentro en la puerta de mi casa una tarjetica. Oh, no. Una tarjeta en la puerta de tu casa. En la No, puerta de mi casa era donde estuvieron sentados los muchachos, que de hecho nunca supe quiénes fueron. Y en la tarjetica era la tarjetica de una droguería del centro de Medellín y decía con lapicero, eh, estás embarazada. De hecho, te ayudamos. De hecho, cuando yo empecé a ver la publicidad guerrilla de la red de Mujer, o sea, que eso fue un flashback para mí impresionante porque así decía la tarjeta en ese tiempo. Entonces, increíble. decía ¿Qué? así, yo, ay, esto es para mí, esto es para mí, fui para allá, yo empezaba la universidad en esos días y me fui para allá y un muchacho que no se me olvida su cara jamás, me atendió, un farmacéutico, y le conté mi caso, pues en ese tiempo una pelada de 10 años era como más inspirada, como más ternura por lo que inspira ahora. Y me dice él, bueno, sí, tenemos este medicamento, de pronto fueron las Citotec, no sé, porque nunca. Una mujer cuando aborta no pregunta ni qué le van a administrar, ni qué le van a vender, ni qué le van a dar, solamente le preocupa quítame este problema encima y ya, no le preocupa más nada. ¿Sí? Y no le contaste a nadie, tus papás, Nadie, nadie. absolutamente, solamente a una amiga.
solamente una amiga de Y el papá Y tú en del ese, bebé. y el papá de mis tú en hijos. ese momento sentías que miedo, o simplemente, ¿qué pensabas? O sea, se me va Bloqueada, a dañar la vida, ¿qué? no sentía nada, Nada. bloqueada totalmente. De hecho, yo por eso me entiendo ahorita. No, Bloqueada. Por eso cuando tú le dices a una mujer, no, no lo abortes, esa mujer ni te escucha, no la juzgues. no, No la juzgues porque no es ella. O sea, es como si a ti te pusieran aquí algo como no oigas a nadie, no escuches a nadie, no camine solamente, no mire para ningún lado. Es así, literal. Entonces, el muchacho me dice, bueno, estas pastillas cuestan 90.000 pesos, te tomas esta, te introduces esta, ta, ta, ta. Era 16 de diciembre. bendito Dios. ¿Sabes? 16 de diciembre. Me acuerdo que estábamos en las novenas. Me gustaban mucho las novenas. Yo era feliz esperando cuando llegaran las novenas. Y en ese momento a mí no me importaba. No me importaba. Yo no fui a las novenas. Claro. Y cuando me voy para eso, hago todo este tema y no me pasa nada. No pasa nada de lo que dice el muchacho. Pero, ojo ahí, dicen una mentira grandísima. Y es como entrenados todos. Te tratan como de preparar para lo que va a venir, pero no te dicen la verdad. Solamente que a mí no me pasó lo que él dice, pero de hecho si se vieron inesperado, ustedes se vieron inesperada la película. No, Inesperado. Ay, yo creo que sí la vi. Sí, One mira, Planet, sí, que era. la de la mujer la que Ricardo Verás, no me la he visto, pero sí, tú sí la tienen viste. que vérsela. Hay una escena donde la enfermera que se convirtió, que trabajó en Planet Parenthood, yo me vi esa película en México. Me la vi en México. Y cuando al final de esta escena, que de hecho mucha gente que estaba ahí no soportó y se salió, porque esa película la estuvieron promocionando, o sea, en Colombia no la habían, no la dejaron salir en cines. Y mm, tocaba prácticamente mostrarla en las parroquias y en las comunidades como al Yo la vi en escondido. una parroquia. Sí, cierto. Tocó así como esa estrategia. Y se filtró después por YouTube y bueno, todo el cuento, pero en otros países sí la dejaron salir en cines. México fue una. Yo fui y la vi y es tan fuerte porque es que el aborto no es lindo, o sea, no hay forma de ponerlo bonito, por eso lo quieren legalizar, por eso lo legalizan, No te porque digo que yo vi unas escenas en un retiro de Lazos, unas escenas de los abortos. Ay, yo te digo que a mí esas imágenes no se me borran. Eso pues fue te cuento que en ese retiro de lazos yo me enfurecí, yo me convertí y les dije de todo, de todo. Yo les dije, o sea, yo sé que Lazos tiene, ahorita es que lo entiendo, ¿cierto? O sea, Lazos tiene ¿cómo se dice? Un modelo del retiro y está hace muchos años. Y hace muchos años usan el mismo modelo. No digo que no funciona, ¿cierto? Funciona. Pero yo creo que hay que estarle haciendo algunos cambios porque no es lo mismo hace años que ahora, ¿sí? Y cuando mostraron esas escenas así, porque todo no es la comunidad. Si aquí hay personas de Lazos, no digo nada de la comunidad porque adoro la comunidad. Por la comunidad fue que yo conocí la consagración, me consagré a Jesús por María, por Lazos de Amor Mariano. Adoro Lazos de Amor Mariano, pero por favor, por amor a Dios, hay unos misioneros que, porque no sé si todavía es así, pero antes era muy fácil ser misionero. Entonces, hay unos misioneros que de pronto no se fijan cómo dicen las cosas, una mujer que aborta, ustedes no saben qué mujer hay ahí por aborto en esos retiros, y usted lo que menos quiere es sentirse juzgada, que le digan asesina, que le digan, o sea, si me están diciendo asesina aquí, que esto es de Dios, entonces yo qué voy a hacer aquí, ¿cierto? Entonces hablaba se refería pues, o sea, yo lo sentí muy Pero mal, muy ya, feo. pero Yo me salí. entonces, en lo que estábamos, o sea, veníamos en este punto del que yo me perdí un poquito pensando, es que hasta como que me ligué de donde veníamos. no, ella estaba contando
Aleja estaba contando cuando ya ella fue, pero que no le dicen a uno toda la verdad de lo que le va a pasar. Ah, bueno, sí, él trata como de prepararte un poco para lo que va a venir. De hecho, por eso empecé a hablar de Planet Parenthood, de la película, perdón, de No Planeado, de Inesperado. Eh, la chica, la enfermera que se convierte, que trabajó ahí, ella de hecho terminó trabajando ahí porque abortó ahí varias veces y terminó siendo voluntaria y después terminó psicología y entonces ya terminó trabajando ahí. Ella al final de la escena donde ella dramatizan tal cual es un aborto químico con citotec. Y al final ella dice, si así va a ser mi muerte, ¿quién va a encontrarme? Y Ay, no. exactamente esa frase, yo era la que decía esa frase cuando tenía las crisis en mi casa sola, porque yo vivo sola. Entonces, hace 5 años, y hace 5 años empezó este proceso. Entonces, ¿Vives sola hace 5 años? ¿Y hace 5 años comenzaste qué? el proceso De de sanación. ¿Cómo es? sanación, sí, Ok. claro que al principio uno no sabe qué es el aborto, que es el aborto que lo tiene así, ¿cierto? Que los síntomas que está presentando son síndrome posaborto. Pues, de hecho, un psicoanalista me diagnosticó miedo al estrago y estrés postraumático, pero pues no sabía estrés postraumático de qué, ni tampoco como síndrome del estrago, me puse a leer, pero si vieras que ahora busco en internet, no, miedo al estrago y ya no lo encuentro, pero cuando él me lo diagnosticó, lo encontré. Y era exactamente los mismos síntomas del síndrome posaborto, todo lo que me estaba pasando. Y bueno, entonces el chico de la farmacia me dice, este, estas palabras que se aprenden de memoria todos los que trabajan con esto. Es un sangrado un poquito más abundante que el normal del periodo, lo cual es falso. Es un dolor, un cólico un poco más fuerte que el del periodo, falso, totalmente falso. Eh, es rápido, falso, agonizas mucho y a mí, gracias a Dios, no se me permite saber qué es lo que tú puedes soportar, porque no se mueve una hoja en la tierra sin el permiso del Señor. Y estoy segura que pues, Él me lo permite, hay unas que se los permite y otras que no, ¿cierto? Y me lo permitió para esto, porque son muy, o sea, perdiendo mis 3 hijos, iba a salvar montones, montones. Entonces, yo no le pregunté a él si era bueno, simplemente yo dije, lo voy a hacer, no le pregunté si lo podía hacer, dije, lo voy a hacer, y pues él como un papá ver que su hijo va de cabeza y no puede hacer nada, pues aquí voy a estar yo para recibirlo, ¿cierto? Así pues pienso yo que de pronto fue el Señor en ese momento viéndome perder. Y eh, no ocurre eso, pero todas las mujeres a las que yo he conocido que han tenido aborto químico eh, relatan exactamente esa escena que yo vi en esa película. Pero ¿qué pasa? Que las posturas que ella toma en esa escena, las palabras que dice, la forma como llora, todo eso me pasaba a mí en las crisis que me daban, ¿cierto? De hecho, tuve una última crisis, mi última crisis fue el 1 de diciembre, el día de la alborada. Fue mi última crisis, fue muy. ¿Qué pasó? ¿Ese qué pasó? Ay, bendito Dios. Bueno, Yo estaba hablando con una pareja que tengo en este momento, es un enviado de Dios definitivamente porque yo pensé que yo me iba a morir sola, es una de las cosas, es una de las mentiras que el enemigo te mete en la cabeza, te vas a morir sola, te vas a quedar sola, no vales nada, nadie te quiere, o sea, la cantidad de palabras que uno escucha en su mente y en su corazón son horribles, horribles. Y conocí a esta persona y a mí cuando me dio esa crisis, yo dije, me va a dejar, porque eso era lo que pasaba con todas las personas que yo intentaba tener una relación. Me daba una crisis de estas y loca.
esta mujer está loca, no, yo me voy, y salían corriendo, se iban. Y no, me dijo unas palabras tan bonitas y ha estado desde ese momento más se aferró y más ha estado ahí soportando y me dice, no, yo te voy a ayudar porque tú no estás sola. Y cuando él me dice, usted no está sola, yo lloré más y más y más porque eso fue lo que yo escuché en un retiro espiritual en un oído donde no había absolutamente nadie. Usted no está sola, yo estoy con usted. Ay, Es qué este hermosura. oído. Y este oído yo lo tenía pegado en el piso recostada así, no había nadie a mi alrededor. Qué Pero hermoso. bueno, me estoy adelantando como partes de la historia. Entonces, bueno, no me pasa esto con las pastillas, entonces yo vuelvo Como como que bueno, dudaste que no hubiera funcionado, pues. sí, no me funcionó y bueno, una de las cosas que pasa con el aborto es que se pierden como fracciones de la historia, como que no sabes dónde pasó qué y cómo fue, pero bueno, yo sé que fue en enero, no pudo haber sido muy lejos de mitad de diciembre, no, debe ser empezando enero. Y yo fui y le dije, mira, o sea, no pasó nada de lo que me dijiste, no pasó nada, no sangré, no me dolió nada, ni un cólico de nada, no pasó nada. Y yo ya sentía que me estaba creciendo como la barriga, yo ya me veía gordísima. Y entonces él me dice, ¿hace cuánto no le viene? Y yo le dije, bueno, no recuerdo bien, de pronto octubre, creo que fue. Y me dice, no, es que esas pastillas ya no te sirven. Ya está. Necesitamos, sí, me dice, necesitamos una medida un poco más Claro. eficiente, un Legrand. Pero él no me dijo así. Él me dijo, bueno, yo tengo una amiga, es una enfermera de la clínica Prado, pero vale 300.000 pesos. Y yo le dije, no, o sea, ya, para mañana. Ese día empezaba la universidad, no me acuerdo perfectamente, y yo no fui a estudiar, me volé, fue para allá. Bueno, Las, aquí es donde viene lo de la parte si es legal o no es legal. Yo no lo hice legalmente, pero eso no quiere decir que no tenga las consecuencias. Y legalmente también tiene las mismas consecuencias, solamente que cuando es legal, tú lo haces bajo anestesia general o pues bajo sedación, no estás consciente, no estás viendo los residuos que te sacan, no estás viendo, no tienes el dolor como me pasó a mí, cuando como pasa pues ilegalmente, que no tienes como ese servicio tan, digámoslo así, como tan completo, pero igual eh, el- la procesión va por dentro, como decimos, ¿cierto? Claro. Cogemos un taxi y mira lo que me dice este chico. Cogemos un taxi, él no me dice hacia dónde vamos. Después con el tiempo yo empiezo como a cuando yo empiezo a trabajar en barrios populares, porque mi empresa es en barrios populares. Y yo empiezo a relacionar esos lugares con los que yo, o sea, volví como a ese sitio. Y sí, me di cuenta que trabajé por el lugar por donde aborté, la Ah, primera. Trabajé por ahí. grabaste Entonces, esas escenas empecé y a tener ese, Dolores. eh, a volver como a recorrer esos caminos. ah, ok. Entonces me lleva este chico, bueno, cuando íbamos en el taxi, él hace parar el taxi en un momento del camino, yo ni siquiera veo para dónde íbamos, y me dice, todavía te puedes arrepentir. Él sabía, él Él sabía, sabía lo que ibas a vivir, él él sabía lo que sabía iba a lo vivir, que se te venía encima. claro, qué miedo, porque de pronto digo, esta es una niña, fue pucha, esta es una menor de edad, ¿qué pasa a esta niña algo? Me embalo, ¿yo qué voy a hacer? Pero me veía de pronto esa angustia, ese miedo, qué sé yo, no sé, que me veía la misma. Pero después pienso también que fue un ángel, porque el muchacho me protegió demasiado. El muchacho se portó como si fuera un papá, el pendiente, yo no llevaba nada, me dijo, ¿trajiste toallas higiénicas? Y yo, "Mm, mm". ¿Trajiste ropa? ¿Trajiste, tra- Y trajiste los solito. medicamentos que te pedí? Y yo, "Mm, mm". Y él todo, de todo se encargó, de todo se
o sea, me acompañó, bueno, todo. Estuvo muy pendiente de mí y bueno, yo no tenía celular, obviamente. Le tocaba esperar que me volviera a comunicar con él. Cuando yo le digo, no, no me puedo arrepentir, no me puedo arrepentir. Y vamos antes de que me arrepienta. Nos fuimos, llegamos al lugar, no se me olvida, en esta casa funcionaba, estoy segura, que funcionaba una guardería de bienestar familiar. Estoy segura. Ay, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué crees eso? Porque habían ¿Por qué muchos qué? niños. Había Espérate, muchos, tú llegaste al lugar y habían muchos niños. muchos niños. Pero no, pero ahí en ese momento no se veía porque uno entraba como por un lugar, entonces ahí lo que hizo fue, se sentó en la salita, simplemente cerró la puerta era una habitación normal, una cama normal y la cama estaba cubierta con un plástico negro. Entonces ella simplemente me dice, ni me pregunta el nombre, ni siquiera me dice nada, así es el aborto, así es el aborto. Entonces me dice, simplemente que legalizándolo ya te preguntan el nombre, cómo estás, mi nombre es fulano de tal, yo soy el que te va a hacer el procedimiento. Bueno, como me pasó en México, pues yo pues, me he infiltrado en varios lugares y he tenido pues como la oportunidad de conocer la cara legal, como si yo lo fuera a hacer. Y son un amor, pues, no lo puedo negar. Pero hasta ahí, pues, de hecho en México me infiltré hasta el final como si fuera a abortar y nunca me pidieron una prueba de embarazo, yo simplemente dije que estaba en embarazo. Y Bendito. ya, llegué me infiltré 5 veces en México y cada vez iba siendo capaz un poquito más, ¿cierto? Y de hecho allá nos pedían, si son capaces, hasta el momento donde tengan las piernas abiertas y ya vayan a empezar el procedimiento y digan, no, ya no quiero, háganlo, para ver cómo van a reaccionar. Hmm. Y hasta allá sí no pude, porque O sea, estabas haciendo como una especie de investigación, pues, sí, una misión. una misión. Creo que fue porque es que de hecho yo no me metí, ¿no? O sea, Dios fue el que, bueno, en fin, esa parte la estoy ahorita. Ay, Entonces, Y no, llegamos, ¿en qué? llegamos ahí ante la chica, señora esta, que de hecho nunca le miré la cara, solamente tengo el recuerdo de ella de aquí para abajo, nunca la miré de vas aquí solo para allá. para arriba, nunca la miré de acá para arriba. La cara de la vergüenza, eso quiere decir que yo tenía la mirada baja, ¿cierto? Claro. Y así es la mirada de las mujeres que van a abortar, que piensan abortar, la mirada es baja, totalmente baja. Pero que quieran con legalizarlo, que tú levantes la mirada, que te dignifiques, que digas que, que es tu derecho, que tú lo puedes hacer porque es tu derecho, no Es tu más. cuerpo, es tu cuerpo y ahí no hay nada. Sí, sigue siendo una mentira. Mentira. Bueno, esta señora lo que me dice es acuéstese y abra las piernas. Es todo. Empieza el procedimiento, yo solamente recuerdo que es un dolor más tortuoso que he Ah, tenido en mi vida, pero ella me dice que solo la anestesia, y yo si está la anestesia, entonces ¿cómo va a hacer lo demás? Y bendito. entonces ella como que empieza y yo digo, no, ya no quiero, no, ya no quiero, yo me arrepentí, y ella me dijo, ya no se puede nada, tenemos que seguir. ¿Y por qué si apenas se había puesto la anestesia? Ah, Porque eso es lo que ella quería. O sea, ella qué rabia. que buscaba era que le paguen y listo. No le importa. Exacto. Sí, pues esta gente ya trabaja por el otro, pues eso ya lo sabemos. Eso Ujú. ya lo sabemos. Entonces, el enemigo lo que empieza, pues, obviamente va a luchar por terminarlo. Y esta mujer estoy segura que también estaba bajo los engaños Claro. del enemigo, ¿cierto? Bueno, entonces yo lloro mucho, mucho. Ella me dice silencio, no llores, silencio, no llores, silencio, no llores. Y yo, falta mucho, falta mucho, falta mucho. Claro, una niña, ¿cierto? Y entonces él, pero bueno, antes de como de cuando ella estaba empezando, el muchacho tocó la puerta y le dijo, eh, mira si hay que hacer incisión. O sea que ellos hacían también incisiones ahí. Porque le dijo, hay que hacer incisión. Si hay que hacer incisión, no. Incisión, para los que no saben, cortar. Entonces ella dice,
toca, me palpa bien y me dice, no, todavía está muy abajo. Dice Ay, así. Pues en chino me hablaba, yo no sabía nada. El muchacho, yo estoy segura que es eso, le dije perro, que fueron horas para él. Yo pienso en ese muchacho cuando veo un papá fuera de un parque. Yo pienso en ese muchacho, él yo creo. estaba ansioso, estaba... Pero, pero lo que pasa es que tú dices que piensas en él como lo comparas pues como un papá, pero un papá no te lleva a hacer eso. No, el muchacho se arrepintió, ¿sí? O sea, el muchacho, de hecho estoy segura, yo pasé una vez por la Universidad de Antioquia en un bus, muchos años después, porque pues esto fue hace 18 años, y estoy segura que yo lo vi en Barranquilla parado, en la calle de Barranquilla parado, y yo me quedé como con el bus mirando así, pero pues el bus iba súper rápido, y yo estoy segura que lo vi, estoy segura. Pero el muchacho, me refiero a él porque él siempre como que no me pasara nada. O sea, él estuvo pendiente de que si iba a correr como más riesgo, no sucediera, ¿cierto? Yo le dije, no me puedo arrepentir, ¿cierto? Pero él me dijo, te puedes arrepentir. Bueno, en todo caso, es horrible. Para resumirlo, no sé cuánto duró, pero fue el lapso de tiempo más largo de mi vida. Hubo un momento que yo le digo, ya, y ella me dice, no, falta la placenta. Ay, Eso es lo que bendito me Dios. dice. Cuando ya termina, solamente puedo describirlo como un silencio mortuorio, como un silencio total. Y ahí es donde yo empiezo a escuchar a los niños jugando afuera. Y ella me dice que vaya al baño. Yo me paro, no puedo casi caminar, voy al baño y veo todos esos niños jugando. Ahí el baño era por fuera de la habitación, entonces ahí es donde veo todos los niños. Y yo sé, siento que es una guardería, de esas que funcionan pues, ¿cierto? Claro. Increíble. Vuelvo otra, bueno, cuando me paro tenía todos los restos pegados de la espalda. Eso era un licuado impresionante por esta cama. Eh, la olla de agua caliente con todo el instrumental ahí. Ese era pues, el modo pues como de la asepsia. Eh, ella termina pues con lo que tiene que hacer, no sé, me paro, salgo donde el muchacho me abraza, o sea, el muchacho me había visto dos veces en la vida, el muchacho me abraza muy fuerte y pues obvio, camino muy lento y nos vamos en un taxi. Llegamos a Prado Centro, yo vivía en Barbosa, vivo en Barbosa, entonces él me monta en el bus, me compra los medicamentos, me dice, mire, te los tomas así, así, así. Bueno, me voy para mi casa, muchachos. Tuve una fiebre, yo no sé de cuántos grados, yo no sé, como un mes. O sea, yo no me morí porque definitivamente era para este mundo. Yo callada, no podía decir nada, no podía hablar, que nadie en mi casa se diera cuenta. Y el El papá del enemigo, bebé sabía lo que ibas a hacer. el papá no. De hecho, como yo le digo que no sé qué pasó, pero nosotros nos distanciamos y entonces yo lo hice y lo que le contó fue mi amiga. Ok. Mi amiga le contó, y yo me alejé de él, yo misma fue la que me alejé de él. ¿Y tú Y yo sabes, tuve, recuerdas más o menos o tenías una idea de cuánto tiempo de embarazo llevabas hasta ese sí, momento? en ese primer embarazo, al parecer tenía 3 meses, 2 semanas. Pues obviamente no me hicieron una ecografía ni absolutamente nada, pero por el tiempo, pues, mi esposo me hizo la cuenta y bueno, ahorita después de que supe que cuenta después del último periodo, tenía como 12 semanas. ¿A qué voy? Cuando dicen que un bebé, cuando yo escucho decir a esta gente en estos debates, en estas cosas, que es un proyecto de niño, que es un prospecto de niño, que todavía no es un bebé, lo mismo pensé yo, porque claro, cuando ya me practico el primero, a pesar de que el dolor fue tan terrible y fue tanta la fiebre y fue tanto el dolor, porque es un dolor que te mata, sientes que te mueres, vuelvo a quedar en embarazo más o menos al mes Al mes. inmediatamente.
Ay, de, bendito de Dios. la misma persona, pues del mismo niño. Él vuelve y me dice lo mismo Al y yo, mes. sí, y yo esta vez como que ya una ruta no desconocida, ya yo sabía dónde era, ya yo sabía cuánto valía, ya yo sabía que eso fuera inmediato, ya yo sabía. Vuelvo donde el muchacho, obviamente, y él me dice, ¿otra vez? Y yo Claro. le dije, sí, ¿y qué? Ya, haga lo que tiene que hacer, ya. Y eso Entonces, que viviste, todo ese trauma, o sea, todo eso que viviste tan horrible en ese primero, ¿no te hizo como pensar un poquito más? ¿Y qué era no, lo que te impulsaba tanto? Es que te lo pregunto es porque unos bueno, podemos encontrar porque personitas la en el primera camino y vez, no saber cómo actuar. bueno, porque la primera vez busqué mucho el momento para contarle a mi mamá, Ok. pero no lo encontré. No lo encontré. Yo sentía que ella se estaba poniendo como enojada conmigo por cualquier cosa. Bueno, sí, sufrí maltrato infantil de mi mamá, muchísimo, muchísimo. No, el maltrato infantil no es necesario ser de una familia de un estrato muy bajo y con muchas carencias para que el maltrato sea una una opción para una madre que nadie le enseñó a ser mamá, que no quería ser mamá, que no, de pronto sí quería ser mamá, pero no fue mamá del hombre que ella quería ser mamá de un hijo, ¿cierto? Y, y pues tenía también sus propios traumas, sus propias, somos hijos de una crianza, y pues ella también tuvo sus problemas de niña, ¿cierto? Entonces, veía en mí como esa enemiga, digo yo. En todo caso, yo no había sanado, obviamente, esos traumas de la infancia. Y yo pensaba, pues mi mamá me va a matar con este bebé, me mata, entonces no, no puedo. Y pues lo que pensaban, hasta que yo no tenga una casa, no puedo tener un hijo, hasta que yo no pueda hacer una carrera, no puedo tener un hijo, si yo quedo en embarazo no me van a dar a la universidad, me va a tocar salirme. Entonces, esas son las cosas. Una mujer se pega, el aborto se pega de miedo, de miedo. Cuando una mujer va a abortar, uno le tiene que preguntar cuál es la razón, cuál es la razón por la que va a abortar. Entonces, si te encuentras, es producto de una infidelidad. De hecho, me pasó con una amiga de la alma, mi mejor amiga, y no pude hacer nada para que me abortara y eso me traumatizó demasiado, porque recordé lo que me dijo el sacerdote cuando me confesé. Yo me confesé, por gracia de Dios, que no sabía ni, no tenía ni idea qué era lo que estaba haciendo, que me estaba confesando, tampoco no tenía ni idea, pero me confesé cuando, cuando ocurrió el segundo, porque me acuerdo que el padre me dijo, me aplaudió sarcásticamente, me aplaudió y me dijo, bravo, ¿cuándo es el tercero? ¿Cuándo es el El tercero? tercero. ¿Y cuándo es el tercero? Y fue muy lindo, no, no me acuerdo no me acuerdo en qué época me confesé del año, no sé, pero eso fue ese mismo año, 2003, estoy segura. Y cuando él me dice cuándo es el tercero, él me abraza, porque me pongo a llorar. Entonces estaba yo con el papá de mis hijos, obviamente, y empieza a hacer un bautizo espiritual que después lo recordé, fue cuando ya empecé a vivirlo en la reparación. Los bautiza, se llaman Miguel y Santiago. Eh, los dos primeros se llaman Miguel y Santiago. Hace unas oraciones muy lindas que no recuerdo, pero yo salí tranquila. Y recuerdo muy bien la penitencia. Al final me dice, tienes que hacer muchas horas de caridad con niños toda tu vida, porque el aborto es de reparación hasta el día de tu muerte. Así me lo dijo. Que dijo que el aborto es de reparación hasta el día Hasta de el tu día de muerte. tu muerte. Imagínate. Eso no se Imagínate. puede. De hecho, lo recordé, ponle hace 2 años y medio.
lo vine a recordar, porque uno recuerda como por fracciones, como cuando tú tienes un accidente súper terrible, eh, que, no sé, que quedas en coma años y empiezas a recordar como episodios de tu vida, así fue la boda. Entonces, cuando yo recordé eso, yo dije, claro, eso es lo que está pasando, eso es lo que yo estoy haciendo, es por eso es que me está pasando esto y esto y esto y esto. Me dice, tienes que hacer muchas obras de caridad con niños. Ahí es donde relaciono porque termino trabajando en la empresa donde trabajo. En la empresa donde trabajo, únicamente, o sea, lo que más atiendo son niños de bajo recursos. Muchísimos. Casi todos son niños de bajos recursos porque son niños de estrato 0, 1, de pronto muy alto el 2, pero siendo muy alto, ¿cierto? De hecho, hoy atendí a una mujer, hay aquí por si me pueden ayudar, si se quieren unir conmigo, atiendo muchas mamás con muchas necesidades que nunca vieron como opción abortar, jamás vieron como opción abortar. Hoy atendí a una niña, voy a hacer un paréntesis, me permiten, porque se me olvida. Claro, si este es tu espacio. Sí, esta chica tiene 30 años. Tú la ves, parece como de 45 por todos los golpes que le ha dado la vida. Ella se voló de la casa a los 20 años por maltrato infantil, porque la maltrataba la mamá y el padrastro. Entonces ella se salió de la casa, una persona que le hablaba muy bonito y que le decía que le iba a llevar a un lugar muy lindo, donde le iban a tratar con mucho amor, el demonio, obviamente, se la lleva a Pereira. En Pereira es trata de blancas. Cuando cumple 13 años o 14, van y la llevan como si tuviera 18 años con la tarjeta de identidad de otra persona, le sacan una cédula falsa. De hecho, ya tiene 30 años y todavía tiene una tarjeta de identidad porque no ha podido, tiene ese problema, tiene doble cedulación. En todo caso, ella se logra escapar de ese mundo a los 16 años y queda en embarazo y ella dice que ese bebé fue el que le salvó. Ella es supremamente pobre, pero ella se siente feliz porque ella no puede trabajar en ninguna parte porque no tiene cédula. Ella no le pueden dar trabajo, no la pueden afiliar a nada, ella tiene ese ¿Y inconveniente. cuánto tiene el niño? Tiene 3 niños, ya. Ah, Tiene un niño y 2 niñas. Es hermosa, ella vende confites, ella hace aseo, es súper buena para hacer aseo, ella hace lo que la pongan a hacer. entonces los que le quieran ayudar, que te escriban a ti por el interno. Ella no pide nada, ella no está pidiendo nada, de hecho ya no sabe que estoy haciendo esto, Pero, pero, pero pero no tú me sí. importa. Ok, entonces ya saben que los que le Sí. quieran ayudar le escriben por el interno. Como ella muchas, son Me muchas imagino. que deciden no abortar o que nunca han visto eso como una opción, que decidieron salirse de la prostitución, o que más se ve por allá, con la gente que conozco, es gente ¿qué es lo más importante para ti? Por ejemplo, para ustedes, qué es lo más esencial para ustedes, eh, em, por decir algo, en su casa? ¿Qué es lo más esencial para ustedes en su casa? El amor y el respeto entre No, nosotros. material, material. Lo Material. más importante, Es que las cosas materiales, no el sé. alimento. Pero que les dé no, material y que les dé un bienestar, que sea prácticamente La fundamental. camita, las La cobijitas. cama, exactamente. Entonces, uno no se pregunta, ustedes no se dan cuenta cuántos están durmiendo prácticamente en las tablas. En las tablas. Es impresionante. Y Bueno, entonces todavía, ya saben, unamos fuerzas y les ayudemos bastante. Que ese sea un medio todavía para ayudar a las personas. un piso de tierra, o sea, tabla, literal, todo tabla. Entonces, es mucha la gente que no tiene bien dónde dormir y no pide, porque el que necesita generalmente no pide. Esperemos que Dios también haga su obra por acá. Y Bueno, entonces, ¿qué pasó después de ese segundo? ¿Fue igual? bueno, no, entonces ya, bueno, pasó Tú ese, fuiste donde fuiste tampoco le dije a mi muchacho y papá, este otra vez. Y Y tú le dijiste, volvió, sí, ¿y por qué? eso no, lo mismo. haga lo que tiene que hacer. Bueno, él ya no me acompaña.
Él ya no me acompañó, simplemente me dio como el número, el dato de la señora, pues como que hizo la cita y me dijo en tal parte y ya no me acompañó, obviamente. Ok. Bueno, te puedo decir, el aborto endurece el corazón. Sube el umbral del dolor impresionante. O sea, llegamos a un punto de empezar a causarnos dolor, a probarnos hasta dónde podemos soportar dolor. En estas chicas yo veo los tatuajes, los piercing, eh, se practican repetidos abortos, entre ellas mismas se los practican. Ellas eh, mismas. sí, muchas se los practican ellas mismas. De hecho, yo me infiltré por allá. ¿Ustedes sabían que existen las rumbas abortistas? Ay, no. ¿Qué? ¿Rumbas abortistas? Sí, ¿Qué es existen. eso? Y Explícanos se qué es eso. da en Prado Centro. ¿Y qué es? Bueno, para mí eso es una aquelarre. Para las personas que no saben qué es una aquelarre, es como una reunión de brujas. Es como no, es una reunión de brujas. Bendito Dios, aleluya. Son, el enemigo les da, o sea, por ejemplo, mira, las red Provida, la red que trabajan en contra del aborto generalmente pagan arriendo, ¿cierto? Esta gente tienen unas casas y son propias todas, todas son propias. Tienen de todo, absolutamente de todo. Y simplemente vienen gente, vienen viejas de otros países, mujeres de otros países que, como decir lo que yo estoy haciendo aquí, anunciando pues como el lado contrario del aborto, bueno, pues lo promocionan como el empoderamiento femenino, el mi cuerpo, mi decisión, nadie tiene por qué imponerte ser madre, ta, ta, ta. Entonces, es esto, usted llega, le brindan de tomar lo que usted quiera, de comer lo que usted quiera. Hay música, hay, como decir, unos stands donde venden las pañoletas verdes, libreticas, todas las cosas pues con mensajes de empoderamiento femenino. Y hay como una conferencia, ¿cierto? Como una conferencia, viene fulana de tal, de Brasil, tal. Entonces ahí está. Entonces nos hacen como llegan pues como todos los que vayan a llegar, llega de todo, gente nueva como nosotras, yo me infiltré con una amiga, obviamente nos hicimos pasar que estábamos de acuerdo, que queríamos ingresar a este movimiento, llegan viejas que están hace mucho tiempo en esto, y llegan mujeres que ya pues dictan, capacitan y hacen pues como todo lo de como a capacitar para que usted promueva esto en su región y usted se vuelva una mujer empoderada y atraiga más mujeres a este movimiento. Eso es lo que... Ok. Entonces, hacen esta reunión, este círculo, este círculo, y empiezan a hacer una pregunta. ¿Tú qué quieres abortar? Y empiezan por mí. Y yo, y como yo tenía que demostrarme empoderada, decidida, y yo quiero es pertenecer a ustedes, y yo quiero ser como ustedes cuando sea grande, entonces digo yo, el amor. Y le dicen a la otra, me dicen, muy bien, eso es. Le dicen a la que sigue, ¿tú qué quieres abortar? El romanticismo, a mi amiga, Ay, qué el triste. romanticismo, lo que a ella le gusta, tú decías, el romanticismo. Muy bien, eso es. Y a la otra, ¿tú qué quieres abortar? Entonces ya las otras sí, tatuadas, ya pues vueltas, nada. El patriarcado, el gobierno, el machismo, la maternidad exigida, el, el maltrato a la mujer y bueno, la cantidad de bobadas pues que dicen estas. Pero me sorprendía mucho que decían que querían abordar el amor, el romanticismo, porque otros decían que el amor también, el romanticismo, eh, que la exigencia del matrimonio de la sociedad.
que la Van a exigencia haber unas cosas miedosas que uno no se imagina con es. eso. Bueno, y eso era como el propósito de esto era mm, hacer más grande la masa. Y entonces capacitan para las marchas, para ellos le llaman a esto, para hacer más rumbas abortistas en otras partes. Entonces hay conciertos y vienen artistas y inclusive reconocidos. Ese día había una artista buena, reconocida, que yo no tenía Ay, Dios. ese tema. Y gente muy famosa, ¿viste? Y yo ve esta gente, bueno, en todo caso. No voy a la hora de salir de ahí, la verdad. Pero uno tener que hacerse pasar porque a mí me gusta esto y esto es lo que yo quiero y yo quiero ser como ustedes. Yo dije, no, no lo vuelvo a hacer, la verdad. Pero tú, ¿por qué entraste a ese lugar? Pues, ¿cuál era el Porque objetivo? ella hace misiones para conocer esos lugares O sea, y el poder objetivo era informar a los demás de infiltrarse. lo que se hace allá. Para conocer, sí, para conocer. Ok. Y obviamente pues no compramos nada, pero para conocer, sí. De hecho, ya después no íbamos porque de pronto el rostro de uno se hace un poco conocido. Y a mi amiga, sí, ella estaba hacía más tiempo que yo en esta misión y de hecho una persona le dijo, yo te he visto en alguna parte, porque una cosa, las abortistas, esta gente de estos movimientos nos estudia mucho nuestra vida, nos siguen, nos estudian y por ejemplo, la gente que es muy de las redes sociales, se Eso siguen. para los que no, o sea, nosotros no aclaramos eso, y es que Alejandra, después de toda esta historia y todo esto que ha vivido tan duro, ella ha puesto al servicio eh, como esta necesidad de ayudar y ella colabora en muchísimas misiones, como ella está contando, ayuda a muchas mujeres para que no aborten. Es así, o sea, ya tú en parte te dedicas una misión muy grande en tu vida, es esa. Ah, pues es que otra de las penitencias que Porque, me hizo el sacerdote. Me sí, dijo, no, porque quiero aclarar, porque muchas personas también juzgan el hecho de que una, dos y tres, y créanme, aquí hay gente que, hay mujeres que son 10, 12, conocí una que 15. lo abortó 10 veces. Claro, pero es que Increíble. Alejandra ya es una persona completamente convertida, como ustedes han escuchado, y dedica, y seguro dedicará el resto de su vida a reparar eso, ayudando a otras personas. Bueno, como el tiempo aquí es tan cortico y no nos queremos quedar muchos, pues porque ya llevamos una hora y para que la gente lo pueda ver guardadito. ¿Cómo termina todo esto? Bueno, bueno, resumir esto, el aborto es un tema tan extenso que Sí, pues la verdad yo nunca he sido capaz de resumir esto. nos tienes Nunca, así. nunca he sido capaz de resumir esto. Bueno, en todo caso, pasa el tercero, lo borro en mi mente. eh, llega ese no lo confieso. Ahí es donde me acuerdo hace poco que entonces dije, claro, como este me dijo, fue bravo cuando es el tercero, obviamente yo no volví a la iglesia, no volví a misa, rompí mi relación con Dios, yo nada que ver con Dios, yo nada que ver con la vida, nada que ver con nada, no rezaba un Padre Nuestro, no, absolutamente nada, absolutamente nada. Sigue mi vida normal, normal, normal. Empiezo como a los veintitantos años a buscar ese dolor, porque las mujeres, o sea, se nos vuelve el dolor necesario. Una lo buscan buscando hombres, valga la redundancia, buscando relaciones tortuosas, hombres que las maltratan, o maltratando a sus otros hijos, o haciéndose tatuajes, o haciendo cirugías plásticas, en mi caso fue eso, y cirugías y cirugías y cirugías innecesarias, o otras en el alcohol, otras en la droga, otras en la prostitución, pero todas terminamos enviciándonos y causándonos dolor en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. O sea, sí o sí, la mujer que haya pasado por esto y no entiende qué es lo que está pasando en ciertas áreas de su vida, pues entonces comience por buscar la A buscar sanación. dolor. Eso que pasó así se hace muchos años. Nosotros entrevistamos a alguien hace un tiempo y creo que son como
40 años después. Ah, yo conozco unos 70 años. Imagínate, 40 años de su vida padeciendo y ella no entendía por qué ella le pasaban tantas cosas. Y 40 años después empezó el proceso de sanación. Ah, bueno, pues yo te voy a decir cómo fue que empezó el mío. Yo tenía todos los síntomas del síndrome posaborto, pero no tenía idea que eso era lo que me pasaba. Yo pensé que me estaba volviendo loca, que me estaban haciendo brujería, terminé yendo donde un brujo, eso me fue de todo, los baños de todo, absolutamente, no, pues, de todo. Hasta regresiones me hizo, Pero volví a ¿cuáles son los síndromes posaborto? los síntomas del síndrome posaborto son insomnio, trastorno total del sueño, no duermes absolutamente nada y si duermes tienes pesadillas o no descansas, pues no es reparador, o es fraccionado o sea, duermes como por Pedacitos. pedacitos. Yo llegué a quedarme derecho sin dormir 9 días, derecho, Oh, Dios. 9 días. totalmente derecho, 9 días. Entonces ahí es donde empiezas a necesitar pastillas para dormir, a mantenerte sedado o empiezas a usar drogas, narcóticos, eh, porque el enemigo empieza a llevarte la autodestrucción, ¿sí? O Okay. sea, o sea, el aborto es un acto satánico. Yo ya te hice el favor que tú me pediste. Ahora tu alma es mía y me la vas a entregar. Y usted solita me la va a entregar. ¿Cómo? Te vas a autodestruir. Entonces ahí empieza la autodestrucción. En mi caso, no probé la marihuana, la probé. Obviamente me decían que eso era lo mejor para eso, para poder dormir. De hecho, una psicóloga me la recomendó también con cannabis. Y yo dije, no, no, yo probé, y yo dije, no, yo no sentía las piernas, yo me sentía como sonsa del todo, y pasaba el día sonsa, y yo no quiero esto, no quiero esto, las pastillas para dormir tampoco, porque me daba miedo no levantarme a trabajar, de hecho me llegó a pasar varias veces que abría los ojos y ya eran las 8:30, y yo, Dios mío, yo entraba a las 7 de la mañana, o sea, a mí me echaban del trabajo porque Dios es muy grande, ¿sí? Porque de hecho también le llegué a perder totalmente el sentido y el gusto y el deseo al trabajo, a vivir, a todo, o sea, a mí no me importaba nada, yo llegué a un punto que no me importaba nada, me quería era morir, o sea, no, es que yo me quiero morir, a mí qué me importa, ¿cierto? Entonces, ¿en qué iba? ¿Y qué Bueno, entonces, era que te ibas a decir cómo te diste cuenta que venía? sí, bueno, estaba en una crisis súper fuerte en mi casa. Cuando hablo de crisis, hablo de llanto incontrolable, deseo de muerte, miedo a estar sola, miedo a uno mismo, el trastorno alimenticio, pues de que no quieres comer, no quieres dormir, no quieres nada. Em, es un tormento, un tormento, un tormento, un tormento, un miedo, no sabes ni a qué, ¿sí? Entonces, yo estaba llore, yo ya llevaba por ahí unos 4 o 5 días llorando y se me vino a la mente una modelo que me gustaba mucho, yo seguía mucho, Amada Rosa Pérez. Amada Ujú. Rosa Pérez se me vino a la mente y yo, ve, ¿qué será de esta vieja que no se volvió a escuchar nada de ella? Y la busqué en YouTube, eran las 3 de la mañana, obviamente, yo no podía dormir. La busqué en YouTube y decía, testimonio completo, Amada Rosa Pérez. Hora y media. Y yo, hora y media. Bueno, no tengo sueño, lo voy a poner. Y esa vieja empieza a hablar y cada vez que ella hablaba yo era, esa soy yo, esa soy yo, esa soy yo también. Y ella hablaba de lo mismo. ¿Qué O me sea, leyeron? muchas les va a pasar con tu testimonio. Esa soy Total. yo. O sea, lo único que faltaba era, yo no soy modelo, no soy actriz, pero es lo mismo. Todo lo que ella vivió es lo mismo que yo estoy viviendo. Esto es lo que yo tengo. Claro, yo aborté. Ahí fue donde yo me acordé. Yo aborté. Y entonces, Entonces, dice a quién buscaste. bueno, en ese momento, ahí fue donde empecé con el psicoanalista.
El psicoanalista me hace también regresiones, pero no se hagan regresiones. Las regresiones no son saludables, no son saludables. Volví al vientre de mi mamá. Bueno, gracias a Dios, no me quedé en ningún episodio de mi vida, ¿sí? De mi vida antes, pues. Pero sí me sirvió, gracias a Dios. Fue para bien y no para mal. Pero en la vida espiritual, las regresiones no se llaman regresiones, se llaman oraciones de liberación y sanación interior. Eso es lo que tenemos que ir a buscar. No regresiones, no nueva era, no baños, no feng shui, no acupuntura, no aromaterapias, no yoga, no nada de eso. No nada de eso porque eso son paz, paz temporal. ¿Sí? Cuando usted tiene, una mujer cuando aborta, lo que necesita es paz, está buscando paz, paz, paz. No necesitan porque no tiene paz. Las pesadillas que yo tenía, de hecho hace unos mesecitos tuve una, otra vez, pero ya no me pasa como antes y ya no lo veo, no me atormenta. Ya sé que estoy sanando todavía, ¿cierto? Pero una pesadilla muy horrible era que yo soñaba que me iba desde muy temprano en la mañana con el bebé de alguien, X, no sé de quién, a hacer alguna vuelta a algún lugar. Y que por allá, ya cayendo la noche, yo me acordaba, "¡Ah! Este bebé no ha comido nada. Y ese bebé llore y llore y llore y llore y yo desesperada buscando, mirándole a todas las mujeres que estaban alimentando para que me alimentaran ese bebé, porque yo no lo podía hacer. Entonces, en esa búsqueda, como en ese levantando, volteando mujeres y volteando mujeres, esta no está alimentando, esta no está alimentando, esta no está alimentando, y yo me despertaba angustiada porque ese niño llora y llora y llora y llora, ¿cierto? Entonces, hace poquito tuve una que fue que yo estaba como en cuclillas en un lugar no, X, no sé, y que yo estaba llorando mucho, 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 y que había alguien enfrente mío sosteniéndome las manos, pero yo no le veía quién era, pero podrán saber quién es, ¿cierto? Que me estaba sosteniendo las manos y que a mí me dio mucha pena mirarlo. Y que entonces yo lo que hice fue que seguía en cuclillas y me corrí por un ladito y que yo empecé a sentir un cólico muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, y que cuando me miro y que un parto era que sabes que tenía un bebé. Y yo, pero yo cuando estaba en embarazo y en qué momento, y cuándo fue esto, y cómo, y a mí no me duele, que no sé qué, que ahí estaba teniendo un bebé. Y eso me pasó con Todas las pesadillas son con bebés. todo es así, todo es así. Pero ahora, cuando yo tuve esa, le conté a mi novio y me decía, está sanando, está sanando. Entonces es muy importante tener una persona en Dios también, porque cuando tú tienes personas que no son en Dios, que a mí me pasó, lo que hacen es hundirte más, porque te dicen que estás loca, porque te dicen que quién te va a querer así, de hecho una persona una vez me dijo, ¿y para qué ser tan bonita? ¿Y para qué ser tan bonita si nadie la quiere? Y eso que él no sabía nada de lo que me había pasado. Entonces, es el enemigo que también utiliza de instrumento a cualquier persona, cualquier cosa, la Para verdad, hacerte tambalear, para para hacernos hacerte tambalear. dudar. Entonces ya en el tercer aborto, pues yo ya no me acuerdo, ¿cierto? Yo lo entierro totalmente y me pierdo de todo esto. Se termina la relación 11 años después. Me quedé con el papá de mis hijos 11 años. Nosotros crecimos, estudiamos, nos íbamos a casar, toda la historia bonita, pero empieza en él, porque el síndrome posparto de los hombres también. ¿El qué? Perdón que no A se él escuchó. empieza el síndrome posaborto El A también. él síndrome también. de los hombres, pero en ese momento no lo relacionamos así tampoco. Ah. No. En él empieza que él me cogió un odio, ¿Qué le cogió qué? Odio. odio, Odio. Oh. Es que hay veces te escuchamos bien y se baja un poquito el audio, sube, baja. no sé por qué, porque pues aquí no hay nada, no hay ruido, estoy en No un te sitio preocupes, cerrado, no te no Ay, preocupes. sé, bien. Ahí vamos Entonces se sacando. cogió odio. yo odio, me dijo que sentía asco cuando me veía,
que no sabía qué le pasaba, que él sentía que el amor se le iba entre las manos, porque nosotros nos íbamos a casar. Y me dice que está soñando con bebé, Oiga. que, que él no entiende yo por qué hice eso, que si él me dijo a mí él no me dijo a mí que abortara. Y empezamos a tener muchos problemas, muchos problemas. Él decide que no se va a casar conmigo, él no se puede casar con la mujer que abortó sus hijos. Él nunca me habló del tercero tampoco, de hecho nunca nos dimos números ni hablamos de nada de esto, nunca hasta ese día. De hecho eso fue lo único. Y él me dejó, literalmente yo me morí. O sea, me morí en vida totalmente. Ahí es donde empiezo a tener una vida un poquito más desordenada. No fui tan sinvergüenza, pues, digámoslo así, pero el solo trasnochar, rumbear, buscar la paz, en la felicidad en las amistades, en la rumba, en el, en el libertinaje, mm, después pasa también su factura. Cuando ya empiezan estas crisis existenciales y emocionales y yo empiezo a buscar como quién esté conmigo y me acompañe, o necesitar un abrazo. Ustedes han comprado abrazos, ustedes sabían que uno termina comprando abrazos. Ay, no. Ustedes saben comprar abrazos. No. Pues yo sí, aprendí. Y era dándole algo a alguien que le gustara mucho porque sabía que esa persona me iba a abrazar y me iba a decir que gracias. Ay, Ah, no, Alejandro. qué Triste. triste. Sí, sí. Entonces, ¿y cómo a un niño? A un Tú le niño. das a un niño algo que le guste mucho, ese niño te va a abrazar, te va a sonreír y te va a decir que gracias y te dice hasta que te quiere. Ay, no. Sí, Me conmovió demasiado eso. sí. Entonces empieza el alma a pedirlo. Bueno, entonces yo empiezo a sentir que las regresiones y las citas con el psicoanalista no me llenaban, que las citas con el psicólogo no me llenaban. Empecé a no sentir la paz yendo donde este vidente el que yo visitaba. De hecho, él me predijo tantas cosas que sucedieron que me dio mucho miedo, no volví. De hecho, él fue el que se dio cuenta, sí, con solo verme se dio cuenta que yo había abortado, pues, él supo él mismo. Me dijo, vas a tener, tú vas a tener 4 hijos. Pues de hecho, 3 que no nacieron y uno que sí iba a nacer. Y yo, 3 que no Bendito nacieron. Dios. Y ahí es donde me acuerdo, me empieza a generar la duda. Me empieza a generar la duda de si eran 2 o eran 3, si eran 2 o eran 3. Le cuento después, bueno, cuando ya tenía todas estas crisis emocionales tan fuertes en mi casa, de llorar tanto, de no ir a trabajar, de no importarme la vida, de no importarme nada, de no querer nada, dejé de rumbear, dejé de salir, dejé las amistades, me alejé de todo el mundo, empecé a encerrarme en mí misma. Pues claro, ¿qué me pedía el alma? Ya, ya, necesitas paz, necesitas silenciarse, silenciarte de todo ese ruido exterior para que me puedas encontrar a mí, porque el Señor no está donde está el ruido, no está donde está el espectáculo, no está donde está la vanidad, no está donde está el derroche, no está ahí. Entonces Él empieza a meterme como en cuidados intensivos. ¿Qué pasa con alguien cuando lo meten a cuidados intensivos? Lo aíslan, solo, a que luche por su vida ahí, ¿cierto? Solamente entran, le dan su medicamento, le ponen lo que les tienen que poner y vuelven y se van. O sea, no puede estar ni la mamá, ni los Ujú. hijos, ni nadie, es él solo. Yo relaciono mucho como la hora del juicio final y como de ese traspaso de la vida, de la muerte a la vida eterna, la relaciono mucho como con una sala de cuidados intensivos, ¿cierto? Porque ahí es donde tú decides si te mueres o vuelves otra vez. Entonces, eh,
el Señor me mete como en ese espacio, me quedo sola, pierdo todos los amigos, quedan como ciertas personitas, de hecho, donde estoy hoy, es un lugar donde me acogieron con todo lo insoportable que yo estaba y que yo era, y ellos no sabían que era lo que a mí me pasaba. De hecho, yo era el alma de la fiesta y era el payaso de todo. Y llegó un momento donde ya me querían volver a invitar a ay, qué pereza, no quita esta, qué pereza, que van a hacer mala cara aquí, a que no ahora chillando, no sabe uno por qué, si se mira bien, si no se mira tan bien, qué pereza, no, no. Entonces, ay, así se vuelve uno. Y, y empiezo ya a sentir tan sola que me invitan un día a, ¿qué fue? Ah, no, miento. El día que yo decidí ya definitivamente acabar con todo, con tu vida. yo no decidí el morirme, ¿cierto? El demonio sabe las capacidades hasta donde tú puedes llegar. El demonio sabe, dice Isabel, perdón, dice, los 3 abortos fueron de la misma forma. Sí, fueron de la misma forma y fueron con un mes de diferencia. Por ejemplo, el primero tenía 3 meses, el segundo fue, le pongo por ahí al mes, y el tercero, ojo, porque ya entonces entendí por qué el enemigo me lo hizo ocultar y esconder y olvidar. El tercero, yo tenía, según eso, 8 días de retraso. Entonces, ¿yo qué dije? No es nada, no tengo nada. ¿Y qué pasa? Aborto, voy a que me hagan lo mismo. Y a los 3 días me sale una cabecita así de pequeñita en la toalla higiénica con ojitos, nariz, boquita, todo. No te lo puedo creer. Y ese es el recuerdo que más me ha costado borrar de mi mente. Una cabecita de ese tamaño y no, según eso tenía 8 días. Entonces, mira que sí es una persona desde el primer momento. Y yo me quedé mirando esa cabecita horas, horas, hasta que la tiré por el baño y ahí fue donde enterré, y por el inodoro se fue mi recuerdo también. Por el inodoro se fue mi alma, por el inodoro se fue mi inocencia, por el inodoro se fue mi vida, por el inodoro se fue mi alegría, por el inodoro se fue mis ganas de ser mamá, mi, 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 mi ¿cómo se dice? Mi figura de la maternidad, se fue todo eso por ahí. Y eso es lo que ahora estoy construyendo. Y pues mira, tengo 36 años y le pregunto a Dios, Señor, ¿yo voy a volver a ser mamá? ¿Cuándo? Y mira todos los años que tengo. Y a veces digo, bueno, y si Dios no me da, de hecho muchas veces le reproché que por qué no me permitía casarme, encontrar un esposo y ser mamá, que yo quería ser mamá, que si él era Dios, que entonces por qué no me dejaba pues ser mamá. De hecho en la pandemia, muchachos, ay, en la pandemia yo peleé con Dios. Yo me agarré con Dios al principio de ay, no, pobre Dios. Yo me berraqué con él y yo le gritaba en mi casa sola porque eso fue como si me hubieran cogido del pelo y me hubieran a lo que más le tiene miedo. La pandemia que nos enfrentó, a los miedos. Y mi miedo, ¿cuál era? La soledad. Es la soledad. Y me cogieron del pelo y como, ay, le tiene miedo a la soledad, listo, mira, vea, ¡pam! Y me cerraron la puerta. Fue lo que hizo Consejo eso fue lo que hizo la la que pandemia. tienes, Y pero no, y eso fue como o te mueres o vuelves y naces. Y de hecho me gusta, amo las mariposas porque relaciono mucho mi proceso con el de la metamorfosis de la mariposa. Las alas para que le salgan a la mariposa, el proceso de salir de las alas duele mucho para ellas, dicen los expertos que las estudian. Y mira que son muy frágiles, duran muy poco. Y pues así somos las mujeres que hemos abortado, nos toca hacer esa metamorfosis. Yo Y bueno, entonces yo le pregunto a Dios, para resumir, le pregunto a Dios, bueno, eran dos, eran tres, eran dos, eran tres. Me invitan a un retiro espiritual porque un sacerdote, porque yo no era capaz de acabar con mi vida y el demonio lo sabía. Pero empiezo a soñar con maneras.
O sea, logro conciliar el sueño y cuando logro conciliar el sueño, sueño con maneras de morirme. Miren, por favor. Porque Entonces, te ponen, no termino, o sea, llevamos 1 hora y media y que no termine no, no es. Nosotros los live Entonces, normalmente pasemos de una de una hora, hora. Pero bueno, no pero este está. tema ha meritado pues seguir porque tiene mucho, mucho contenido. No, termina tranquilita Sigue, que sigue donde... el el que sacerdote, lo quiera ver largo lo ve y el que no lo quiera ver no lo ve. pues, Esto le va a llegar al que le tiene que llegar. pues sí. Bueno, en todo caso, yo no tenía ni idea que era el Santísimo, no tenía ni idea que era un oratorio, que era nada de esto. Y cuando yo empiezo a soñar con esas maneras, soñaba mucho con tres maneras, sentía mucho miedo, porque ahí entendí, hace poco, pues ya en la sanación entendí que era la lucha entre el bien y el mal por mi alma, porque era una angustia horrible, era como uno así, como el que te jalan para allá y para acá. Entonces, yo cuando ya empecé a soñar de esas maneras, yo lo que hice fue, me acuerdo muy bien, un domingo me desperté a las 7 de la mañana, muy angustiada porque había soñado con una manera de morirme. Y yo solo sé que salí corriendo, porque obvio yo estaba con ropa, vestida, pues, no es pijama ni nada, yo estaba, así amanecí, porque en mi casa yo no compraba comida de sal, solo dulce. Si alguien no sabe acá, las altas cargas de dulce proporcionan en el cerebro el mismo efecto que la droga. Entonces, el dulce en altas cantidades eh, altera el sistema nervioso y produce saciedad, paz, calma temporal, Momentáneo. pero la Ay, produce. Entonces, en mi casa yo solo mantenía lechera, la grande, y me dormía como, o sea, me acostaba como tomándome un tetero. Yo me podía tomar 7 bolsas de la lechera grandes en un solo día, ay, No te bendito lo puedo Dios. creer. 7 bolsas. Me podía comer una torta grande, entera, pero de Torta chocolate. diabética, pues. Puede ser chocolate o leche condensada. Los otros dulces no, solo el chocolate o leche condensada. Obviamente, me empiezo a subir muchísimo de peso, me alejo del gimnasio porque ya no soportaba los ambientes del gimnasio. Yo entrenaba 4 horas diarias y yo le perdí el gusto totalmente a eso. Claro, yo tenía la paz en el gimnasio, pero esa no era la paz que yo necesitaba. Empiezo a sentir, bueno, entonces cuando me salgo corriendo así, asustada, yo no sé para dónde arranco, yo me voy. Cuando alguien me toca un hombro y me dice, niña, ya son las 9. Yo, ¿las 9? ¿De qué? De la noche. Usted no se ha movido de ahí en todo el día. Miré para el frente y estaba en el Santísimo. Ay, Pues yo no sabía en ese momento que era el Santísimo tampoco. Estaba en un lugar X para mí, pues yo lo conocía, yo veía que la gente se le arrodillaba a eso y yo decía, y la gente boba, arrodillándose en ese pedazo de lata ahí. Eso decía yo. pero sí, sí. Claro, claro. Entonces, Cuando no hay conocimiento, no sabe qué hace la gente en ese lugar. sí, entonces la muchacha me dijo, y yo le dije, ¿yo a qué horas vine? Y ella me dice, como a las, no, yo no sé, nosotros abrimos y usted estaba ahí. Por eso fue como que entré en un estado de inconsciencia. Ella me dice, usted no ha hecho sino ahí y duerme, ahí sentada y duerme, duerme y despierta y duerme y despierta, eso es lo que usted ha hecho. Necesitas algo, te sientes bien. Yo le digo, usted es amiga del padre y me dice, sí, usted me puede conseguir una cita con él. Sí. Ah, bueno, este es mi número. Le doy mi número, me la consigue para el martes. El siguiente martes estamos a domingo. Y el martes voy a la cita con el padre, le cuento al padre otra vez y el padre me regaña. Oh, Pero me regaña es, no se confiese más, ya, mujer, no, ya, del Señor ya la perdonó, pero ya deje eso. Y me bravea y yo, bueno, y entonces me dice, usted ha ido a un retiro espiritual. Y le digo yo, ¿qué es eso? Y me perdona. dice, bueno,
le voy a dar este dato, y me da el dato de mi vida. Siervos del Espíritu Santo, en la ceja. Así. Muchachos, ya volvían a hacer, pero obviamente pues yo no tenía idea que iba. Yo llamé, no hay cupo. Yo, bueno, gracias, cuelgo. Cuando me llaman como a los 3 días, el retiro era el viernes y estábamos a martes. Y me llaman el jueves por la noche y me dicen, oiga, ¿usted todavía está interesada en el retiro espiritual? Cuando yo cuento esto me dicen, ¿la llamaron? Allá no llaman a nadie, por Dios, ¿cómo así que la llamaron? Y yo sí, me dijeron que si todavía que habían cancelado un cupo. Alejandra, eso no le pasa sino a usted. Voy allá, me dicen, no hay cupo para dormir acá, tiene que buscar un hotel por fuera. Y yo hago, yo busco un hotel, listo, tam, booking, la ceja, tam, me voy. Estoy en mi retiro. Muchachos, lo que va a decir, yo cada que lo digo se me paran los pelos. Yo veía a la gente ahí cantando, gritando, saltando, y yo, ay, qué pena. Yo aquí vine acá. Ay, no, esa gente está loca. Y la gente feliz, y yo, ay, no, qué pena. Era viernes. Listo, vamos a ver qué va a pasar acá. Al sábado, en la noche, bueno, yo estaba en las conferencias me gustaron mucho, me sentí muy conectada. Eh, el retiro se llamaba Sanando la herida más profunda. Bendito Dios. Me dijeron el pasaje de Jeremías, desde el vientre de tu madre, yo ya te conocía y te consagré profeta de todas las naciones. Y a mí eso yo no sé qué pasó en mí, pero yo me sentía como un bebé. eh, Decía un pasaje, me dijeron, te tengo tatuado en la palma de mi mano, algo así. Mm, los seminaristas tienen dones muy lindos, entonces me hablaban cosas como si ellos me conocieran de siempre, y yo le dije, bueno, ustedes son brujos, porque me decía como que solamente las sabía yo, y yo, pero usted no me conoce, usted no me ha visto, y él se reía y me decía, el Espíritu Santo, mira, el Espíritu Santo, y yo, Espíritu Santo, ¿qué es eso? Pues, Y va a Por llegar la los tiempos del Espíritu Santo. Ay, Jesús. noche, bueno, me dijeron, la Virgen María te va a usar, y por eso te está preparando. ay, qué belleza. Yo, la Virgen, ¿es preparar de qué? Bueno, por la noche es la adoración al Santísimo. No tenía ni idea. Yo no me arrodillaba nunca a nadie, ni a un novio que me fuera a dejar. Yo no cantaba, yo no levantaba manos, yo no rezaba, yo nunca nada. Yo era manicruzada, literal. Y esa es una actitud, entendí, cuando o sea, eh, usted no quiere recibir nada. Ujú. Usted no quiere, no cree, no nada. Y yo era manicruzada, 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 con la cabeza agachada. Cuando empiezan por allá a decir, empiezan a hablar en lenguas, ta, 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 y yo, ay, no, esta gente que está hablando, esta gente está loca, ¿de dónde me metí? Cuando empiezan a decir, hay una mujer que llora mucho, y estando muy joven, y llora mucho, mujer, ya no llores más, el Señor ya te perdonó, mujer, el Señor está aquí, está sanando tu vientre en este momento. Y cuando yo sentí por detrás como cuando te doblan la rodilla, Ay, ¡pum! ¿cómo quedó, mija, para el piso, pues? Literal, como cuando te tocan las rodillas por detrás, y ¡pum! De rodilla y con la frente en el piso. Ahí caí. Y empiezo a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, y a botar mocos por boca y nariz, y ese pelo en ese mar de lágrimas, yo ya no era nada, yo ya no era nadie, yo fui súper arreglada, pues, que me fuera para la fiesta, pues, y yo ya, que mejor dicho, o sea, yo no, ya no, ya, perdí. Qué belleza. Qué lindo. Llevaba, yo creo que lloré por ahí 4 horas. Pura Cuatro. sanación.
porque mira, el reloj después se asocié más o menos, eran por ahí 4 horas. Cuando yo solamente repetía lo que repetía en mis crisis en mi casa, yo repetía, no, no, no y no más, no, no, no y no más, era lo que yo repetía. Cuando yo pongo ya de cansada, estoy en el piso, escucho, usted no está sola, yo estoy con usted. Y yo, al mismo volteé la cabeza, se los juro, no había nadie. Ay, no, qué belleza. Silencio. Y yo, me enloquecí, ahora sí, ahora sí, ya, estoy loca. Corrió. Yo me paré de ahí, terminó esto, me fui y de hecho muy lindo porque siempre me tocó en habitaciones o de un seminarista sola, que de hecho cada que hablo yo todavía voy a Siervos, de hecho ahorita estoy en la escuela de formación como ingeniero Alfonso Uribe Jaramillo y siempre que hablamos de los retiros, de cómo fueron los equipos, siempre dicen que les tocaba con 5, 6, 7 personas en una habitación. A mí siempre me tocó sola, o en una celda de una monjita o en una habitación de un seminarista. Siempre me tocó sola, nunca me tocó con nadie. Ya, Perdón, para los que están qué preguntando, el lugar princesa. se llama Siervos del Espíritu Santo, Siempre queda me en lo- La Teja, es un Medellín. seminario y allá tienen retiros espirituales, obviamente allá forman seminaristas para ser sacerdotes. Bueno, es un lugar Pero espectacular, hermoso, fundado por Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Sí, es espectacular, o sea, yo voy allá, yo no me quiero ir. Y yo porque no soy hombre para quedarme acá. Bueno, en El todo lugar caso, es muy qué lindo, hermoso. Pues es me muy lindo. tienes, pero nosotros también nos encanta mucho, mucho ese lugar. Y Ay, bueno, sí, tengo que ir el 20 de marzo a comer, a colaborar, a conocer el lugar. El bazar es el bazar con el que ellos lo hacen para sostenerse. Hay seminaristas pues de varias partes del mundo y es un lugar muy especial, la verdad. De hecho, el enemigo me quiso sacar de allá. Me quiso sacar de allá porque ya me estaba sanando mucho. ¿Y qué pasó? Pues que eh, un, una persona que estaba empezando en el seminario empezó como a como a hacerme, copiarte. ajá, exacto, y yo dije, no, no vuelvo. Y bueno, como allá hacen como, yo lo llamo el conclave, porque allá hacen el Espíritu Santo literal es el que le dice a ellos, así sea un chico que tiene todas las notas por sobre el cielo, que sepa tocar hermoso la guitarra, que cante divino, que tenga muchos dones y carismas, que el Espíritu Santo muestra que no está preparado. No, le dicen que no puede seguir. En Así tengo Bogotá no conoce. Si alguien conoce un lugar en Bogotá parecido, para que nos cuente, por favor, porque nosotros no lo conocemos. en Bogotá, ¿qué hay otro? No, no, están no, están preguntando que si preguntando. conocen en Bogotá algo parecido, entonces no, estamos diciendo que si alguien conoce, lo ponga, por favor. No, no conozco, pero yo pregunto, de pronto los chicos allá conocen y les cuento a ustedes para que Escriben por el interno a Alejandra. sí. Alejandra, Entonces, hermoso, viento. Está entonces, hermoso, pues tu testimonio está espectacular. ¡ay, Todos falta los matices que a mí me falta gustan. mucho porque la Virgen María fue la que me llamó a la misión Provida en México. Yo me fui a pasear a México. Eh, mm, Cuando volví de México fue donde empezaron las crisis. Cuando di mi primer testimonio en un Facebook Live de 40 días por la vida, yo dije, yo tengo que ir a México a disculparme porque cuando yo fui a pasar a México, a pasear a México la primera vez, no quise entrar a la basílica. Yo dije que yo no iba a hacer, era 9 de diciembre. Yo dije, yo no voy a hacer esa fila para ver ese trapo, no, ¿qué tal? Esa fila eterna para uno ver un trapo, no, ¿qué tal? Y yo dije, no, no voy a hacer esa fila. Y cuando yo, como que yo digo, vas a volver a disculparte, tienes que volver aquí. Y bueno, me invitaron, ¿quieres ir a un congreso pro vida en México? ¿Yo qué? Claro, inmediatamente yo me imaginé todo pago. Yo me imaginé todo pago, yo me imaginé el hotel, todo super hotel, todo pago, era muchas veces que me tocó vender hasta boletos, Ajá. lo que nunca en mi vida. Me tocó dormir con un montón de gente, como 50 personas en un meeting, caminar todo lo que usted no se imagina. Y cuando llegué allá,
me dijeron, usted fue seleccionada para participar en una misión que se llama San Pablo, que fue la misión que les estoy contando. Me tocaba infiltrarme en las clínicas, en todos los hospitales de México, se hacen abortos todos los días. Hay una fila que se llama ILE, interrupción legal del embarazo. Es una fila como cualquier otra, para usted reclamar cualquier medicamento, que simplemente dice, ¿está la sí, aquí atrás, y no se hace ahí. La fila empieza desde, hay gente que iba pues cuando eso era solamente legal en la Ciudad de México, entonces iba gente de todas las partes del Más México, partes. de todas las partes del mundo, a hacer estas filas en todos los hospitales. Entonces, eran desde las 2 de la mañana, nos íbamos y la misión era abordar hasta las 7 de la mañana que abrieran las puertas, abordar la mayor cantidad de chicas posibles, que fuera silencioso, que nadie se diera ¿Y qué cuenta. les dicen? ¿Qué les dicen? Bueno, teníamos que mentir. Primero puedes decir como, bueno, como el Señor me lo inspirara también, porque yo la primera vez mentí y no me sentí bien y no lo quise seguir haciendo así. La primera vez dije que yo iba a abortar, pero no lo quise seguir haciendo así. La segunda lo hice diciendo que yo estaba en embarazo y que me iba a hacer una ecografía. Entonces ahí les empezaba a contar la historia. Ay, no lo hagas, mira, esto es esto, esto es esto, esto es esto, esto no es Y así. Mira, logran bastantes chicas que desistan. bueno, hay Es- veces que el Señor permite que tú te des cuenta quién sí, quién definitivamente no. Y de pronto hay veces que el Señor no permite eso, para que tú de pronto no te vanaglories, no te ensalces y no te subas, ¿cierto? Entonces, éramos 20 personas para cubrir ciento y pico de hospitales, imposible, y había 4 sacerdotes, hermoso. ¿Y sabes qué fue lo primero que les dijeron a los sacerdotes para ir a la misión? No pueden llevar clériman, no pueden llevar ningún camándula, nada, Ninguna absolutamente nada. descripción que sea, que muestre que es No, sacerdote. El no, clérima, para no los que les, no saben, es la camisa que se pone con el cosito blanco aquí en el cuello. Eso es lo ni que... sotana, nada de eso. No pueden decir que son sacerdotes, no pueden mencionar a Dios para nada, porque una mujer que va a abortar lo último que quiere es escuchar de Dios. Ujú. Y sí, vieras que sí es así. Entonces era muy lindo porque las puertas se abrían a las 7 de la mañana, muchachos, y literal eso era como si abrieran las puertas del infierno. Se escuchaban esas cadenas de la puerta del hospital, y empezaban todas las mujeres a entrar con la cabeza gacha, les daban su ficho, tan, 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 50, 60 Terrible. fichos. Tenían que ir acompañadas, habían 4 requisitos. Primero, ir acompañada. Segundo, llevar fotocopia del documento de identidad. Tercero, llevar 1,5 litros de agua. Y cuarto, llevar lapicero, porque ni el lapicero te lo prestaba. Entonces, el 1,5 litros de agua es para que te lo tomes antes de la ecografía que te toman, porque para los que no saben, se toma bastante agua, el abdomen, el estómago se llena tanto de agua que no te permite que se vea bien. que se Que vea bien. Ah, lo hacen es con esa intención, para que no lo veas bien. sí, se le baja todo el volumen al ecógrafo para que no se escuche la petocardia en caso de que suene el corazón. Y es simplemente para ver qué tipo de aborto se te va a practicar. Es solamente para eso. Pero al frente se parqueaba el carrito de la Misión Provida, porque tienen 12 carros, o sea, la Misión Provida en México es una cosa brutal. Mm, Qué bueno acá ser así. Tienen demasiados voluntarios, es impresionante. Y lo bonito, lo más hermoso, es que toda la noche anterior a la misión, se pasa en vigilia de oración frente al Santísimo. Y adivinen qué había en la primera vigilia que yo pasé antes de empezar las infiltraciones. Una, estaban las reliquias del Papa Juan Pablo II. Y San Juan Pablo Mm. II. Mm. Me doy cuenta yo que el Papa Juan Pablo II iba a ser abortado.
Me doy cuenta yo que habían ahí unos restos de unos bebés que rescataron, pues unos restos que rescataron de una clínica que fue en México, sacaron todos esos restos. Habían por ahí 35 cajitas chiquitas llenas de restos. Y yo decía, Dios mío, y yo sentía, yo tengo que trabajar en esto, yo sentía, yo tengo que trabajar en esto. Y bueno, empezamos la misión a las 2 de la mañana, nos vamos con ese frío, lloviendo, truena, relampaguee, como sea, a abordar a estas chicas. Y sí, conocí una parejita, hablé con otra que la llevaba la mamá la llevaba a abortar, a otras las llevaba el mismo esposo, otras van con bebés en brazos y van a abortar. Como si Entonces, fuera algo tan, ay no, qué todo terrible. normal, como si Yo nada creo que pasara. Y al final Este, del día, toda esta misión termina más o menos a las 2 3 de la tarde, cuando ya terminan como toda la agenda, y nos reunimos y se dice, listo, en hospital tal, entraron tantas chicas, devolvieron tantas, porque nos quedamos afuera, tantas devolvían por algún documento, por alguna razón, las devolvían. Entonces, listo, si habían 60, si habían 60 y devolvieron 4, entonces probablemente fueron 56 ahora. ojalá Entonces, muchos de aquí nos animemos a empezar a hacer algo, no, algo por Es que ayudar. Es- si algo he leído estos días es que muchas veces uno ve una noticia y dice, ay, sí, tan duro, tan difícil. y se queda Pero ahí. si no alzamos la voz, si no hacemos algo, si no nos unimos, pues Es que nos da pena. hay muchas cosas por hacer. Unirse Oh, como voluntario a la Red Provida, o sea, con Daisy que la tuvimos también aquí, es no más, sé si está conectada. ahí Daisy te estaba saludando, ahí escribió hace un ratico, Con te Daisy mandó un también saludo la muy pueden grande. contactar. ay, Daisy fue un Si solo. quieren unirse a alguna misión, si queremos, si a veces no sabemos cómo hacer, pero qué rico los que de pronto tienen ese don de la escucha, el don de la palabra, cuánto no pudieran hacer, Sí, pudiéramos hacer en no es solo este, dinero, no es solo dinero. Una mujer que está sola, que no, o sea, un embarazo en crisis sola, usted la puede acompañar, usted la puede acompañar a las ecografías, usted le puede ayudar, usted le puede decir, yo te conseguí que lo cuide para que trabajes, no te preocupes, porque muchas piensan en abortar porque simplemente no tiene quien se lo cuide por ir a ah, trabajar, no sí, tiene así. Sí. solas. Mira, ahí Y están dejando los Ah, datos. esa es Ay, Daisy, Daisy. Hola, Daisy, Daisy, en la hola red Daisy. Provida. Yo, ahorita les ponemos todos los daticos. Yo sí, creo que este live amerita como una segunda parte segunda Sí, porque parte. Sí, la lo vamos verdad, a guardar porque igual ya va a cumplir 2 horas. ya Mañana hay está muy muchas personas que larguito. tienen que madrugar. Y no, y Alejandra habla delicioso. O sea, me has hecho pasar por todas las emociones posibles. Me hiciste aguar el ojo, se me pararon los pelos, me impresioné, me asusté, me reí. Yo hasta te tenía una pregunta hace rato y se me acaba de venir a la cabeza. Sí, ah, no, y faltan muchas cosas. La verdad, no, no me pues podemos quiero, abrir otro espacio, no me claro. quiero decir, cuando empecé a hablar ahorita del síndrome posaborto en los hombres, a mí me da mucho pesar porque los hombres no son escuchados en este tema. Y hay hombres que están sufriendo en silencio muchísimo porque hicieron abortar mujeres. Y a ellos sí les da pena decirlo. Bueno, por lo menos las Sí, mujeres, por lo menos, de alguna manera, pues, dice, me obligaron, inventará cualquier cosa si le da pena decir que ella misma se decidió. Pero un hombre que no sabe la cantidad de hombres que yo he conocido que han dicho, ay, yo hace muchos años, alguien estaba en embarazo de mí y yo le dije que lo tenía que abortar, yo le di 200.000 pesos y yo no sé qué pasó, ¿cierto? Claro, no creas que ese muchacho que te llevó, él debe tener, pues, Claro, no, y no solo a ti, sino a cuántas mujeres. claro. No, exacto, y la pues, mujer está, la enfermera, muchas cosas. Entonces, el papá de mis hijos, les quiero contar, perdí toda la comunicación con él, sufrí muchísimo porque yo le quería pedir perdón y no encontraba cómo, él se fue para España, la noche antes de irse para España fue y me buscó, se despidió de mí, solamente sé que me mencionó el aborto, pero nunca pude recordar qué me dijo, lloré como por 9 días, no fui a trabajar,
no sé cómo no me echaron. Eh, y bueno, él se fue. Yo nunca he perdido comunicación con la mamá. La mamá y yo tenemos una relación muy bonita. De hecho, la familia de él siempre ha sabido lo del aborto. Siempre lo ha sabido, nunca me juzgaron. Y yo le decía a la mamá, por favor, él se llama Duván, dile a Duván que me llame, que me hable, yo le quiero pedir perdón. Y mucho, mucho le pedí. Ella me decía estas palabras, Alejandra, pídele a Dios, porque ella es una mujer muy de Dios. Me decía, pídele a Dios que cuando ese sea el momento, Dios te lo va a regalar. Si Dios te lo quiere, y usted no me quiere ayudar, no, pues que me quiere tanto, usted no me quiere ayudar. Me decía, Alejandra, ódiame si quieres, pero es mi hijo y él también está sufriendo. Pídele a Dios que si es el momento, que te lo regale, porque él decía, no quiero saber nada, no le deseo el mal, pero no quiero saber nada de ella. Y Y yo, seguro que en el momento indicado, no, ya pasó, mujer de Dios, les va a tocar ya con... pasó. Ya pasó. En todo caso, yo recibí una llamada un día de un número X, yo estaba dormida y a mí se me había perdido mi cédula y entonces me dijeron, Alejandra, y yo, sí, ¿con quién hablo? Yo entendí, yo tengo tu cédula y la persona me había dicho era, ¿y cómo aparece en la cédula? Porque yo tenía un lunar aquí que me lo operé, entonces me decía, ¿con lunar o sin lunar? Y yo, pero yo le pedí a Dios que cuando ese fuera el momento que él me estuviera regalando, porque lo pedí como la mamá de hija, y yo le dije, mire señor, yo soy sorda, ciega, muda, que me pare el corazón, que me pare la respiración, que yo me asfixie, algo que yo sepa que es su respuesta, literal. Cuando yo respondí, cuando me dijo cómo aparece en la cédula, se me paró la respiración, se me paró el corazón, me asfixié, me tuve que parar de la cama, me estaba muriendo. Y yo, cuando cuando me dice, ¿con quién hablo? Con Duván. A mí se me cayó todo y me dice, solamente la llamé a preguntarle una cosa. ¿Usted se acuerda de Miguel, de Santiago y de Tomás? Yo, Tomás, ¿cómo así? Me dice, es que hace muchos días tengo en la mente, porque no está en Dios, en nada. Entonces me dice, hace muchos días tengo en la mente de decirte que si te acuerdas que eran tres. Y yo empecé a llorar. Y dije, ¿cómo sabe que yo te estaba haciendo esa pregunta? Empezamos a hablar. Duramos 7 días. Siete hablando. llamadas necesitamos. Nos pedimos perdón, lloramos, nos contamos el testimonio de cada uno. Le mostré todas las cosas que él estaba haciendo para reparar esto. Le conté que ya el Señor me había revelado el nombre del tercero, que era una niña, se llama Silvana. En un retiro espiritual, le escuché el nombre en el mismo oído donde me dijeron que no estaba sola. Hablamos todo, me decía que era un niño, pero a mí me faltó, yo tenía que haberle contado a todo el mundo, así la echaron de su casa, llévamela para mi casa. Bueno, sentimos rabia, alegría, de todo, o sea, de todo. Me decía Alejandra, me parece que eres otra persona. Ay, pero qué bueno que pudiste hacer eso. Pues, Hermoso. Y desde ese día duermo. Desde ese Desde día duermes. es que Ah, Dios todo lo hace nuevo lo y Él es hacemos. súper, Él es misericordioso. O sea, es que si tú entonces, tienes algo, algo que haya sucedido, pues un aborto, otra cosa, lo que sea, que sientas vergüenza, que creas que Él no te va a perdonar, Él, Jamás. acércate a la confesión para que empieces claro, a a recibir. maravillarte y a sentir el amor de verdad. O sea, ¿cómo ¿Por se qué llena? atacan tanto los sacerdotes? ¿Por qué atacan tanto los sacerdotes? Porque los sacerdotes son la mano de Dios en esta tierra. Y yo le debo mi vida espiritual, mi renacimiento a los sacerdotes en esta tierra. Es lo que me ha ayudado y me ha sostenido. Y como dice tu esposo, esto, pues, o sea, hay mucho, 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 mucho para contar y la mano de
grandísima. ¿Podemos hacer un segundo? Pues claro que sí, es que esta cuenta es de ustedes, esto nosotros lo hacemos para la gloria de Dios, a nosotros nos encanta este espacio, le llamamos la hora feliz, ¿sabes? Y muy lindo que mira, tanto que va y todavía 93, 98, 100 y se mantiene tan lindo. Sí, no, es que las personitas que están acá les encanta, o sea, ellos... Yo hasta voy a dejar una pregunta abierta para podernos para volver a ver. podernos volver a ver. A ver. Después les llegaste a contar a los papás, a tus padres, acerca de los abortos. Hasta ahí. O sea, que no cuente. No me responda. No responda. Para que queden como... Para que quede así para la siguiente. Eso tiene... Eso está para la segunda parte. Ay, me encanta, de verdad. Qué especial eres. Es que se siente ese amor que tienes de la Virgen en tu corazón, de Dios, ese amor con el que estás haciendo esta misión. El hecho de quedarte aquí 2 horas, es que tienes que madrugar a trabajar, abrir esa historia tan dolorosa solo para dar gloria a Dios. De verdad que eres muy valiente, y seguro Dios se va a derramar en gracias en ti, seguro te va a dar todos los regalos que tú te mereces. Ay, muchas gracias. A todas las personas yo les quiero decir que aprovechemos esta historia tan hermosa que nos comparte con tanta generosidad Alejandra y la compartamos con muchas personas. Uno nunca se imagina. ¿A quién le va a servir? Dice, pero yo que voy a compartir en este grupo, por ejemplo, uno no sabe, Dios, vea, cuántas personitas pueden estar pasando por esto en silencio, o decir, cuando yo tenía 15 años, cuando yo tenía 16 años, ahora tengo 40, pero pucha, puedo empezar por algún lado. Una vez conocí una señora saliendo de un testimonio en una parroquia, esa señora se me tiró encima, se me tiró y se me arrodilló y me abrazaba los pies y me decía, mira por mí, mira por mí, mira por mí, una viejita. Y me decía, mira, y pedir perdón y poder sentir alivio, poder sentir que bueno, sí, fue una historia muy dolorosa, pero que ahora puede servir a la humanidad, servir a Dios aquí. Bueno, definitivamente ahí va a quedar guardado para los que siguen preguntando. Nosotros siempre guardamos todas estas historias y también las montamos en YouTube, que hace poquito abrimos el canal porque nos lo estaban pidiendo, porque ahí en el feed de Instagram se pierden muy fácil, pues se van yendo para abajo y ya la gente publica por allá. Entonces, para que sepan, Regálame tu Historia también tiene canal de YouTube para que vayan viendo ahí las historias o pueden esculcar en el feed. Hay unas maravillosas. Ahí queda la tuya, Aleja. Tenemos muchos testimonios. Para que por favor la disfruten. Yo creo que es la primera historia que tenemos de 2 horas. Sí, nunca habíamos pasado tanto tiempo. Pues, Dios mío, si empecé a hablar de este tema, yo fui catequista de confirmación. Y sí o sí este tema tenía que estar. Tenía que estar. Yo tenía un niño que ya repartía pastillas de vida después a los 12 años. Entonces empecé a hablar de este tema y me echaron de la confirmación. Bendito Dios. Pues aquí ya alzaste la voz y va a quedar ahí para que resuene y retumbe donde tenga que retumbar. Bueno, entonces te mando un abrazo gigante. Gracias por acompañarnos. Ay, muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Y pronto mandamos el post con la invitación para la segunda parte. Para la segunda parte con Alejandra. Sí. A las que sean. Claro que sí. Gracias. Bueno, un abracito, que descansen. Gracias. Muchas gracias. Dios te bendiga. A ustedes por tener este medio para que tanta gente que no se atreve a preguntar, por ahí, así como llegué yo por medio de Amada Rosa Pérez, porque por medio de ti. ¿Cuántos no pueden llegar por este medio también a la sanación, a la liberación? Quien de pronto esté en silencio, no sepa cómo llegar a la sanación de esto, de las consecuencias del aborto, o el solo hecho de haberlo pensado alguna vez, y así tenga su hijo en este momento y lo haya pensado, también necesita una sanación. Está la red Retrovida, que se llama Red Latam, Red Provida Latam, Latinoamérica. Ahí es que ustedes van a dejar los datos, por ahí pues totalmente, si quieren saber del siervo del Espíritu Santo, de la sanación interior, también por medio que te escriban a ti, claro que sí. Totalmente, yo también los puedo direccionar.
Ok, bueno, ahí tienen todas las Gracias. herramientas. Un abrazo para todos, una feliz noche y bueno, Que descansen. nos vemos en la segunda parte. Igualmente. Chao. 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 Chao, gracias. Chao.